si te parece, no por el país, vamos a empezar a viajar. Bien. Vamos a ir hasta Israel. Vamos a hablar con Itzik Pasuelo, que es programador web, tiene una maestría además en filosofía política. Vive en Adamit, que es un kibutz israelí ubicado al norte, en la frontera con Líbano. Ahora le vamos a preguntar bien, a ver, pues las pronunciaciones, puede ser Sí, que su nombre cometamos... ya empezamos mal, por ahí lo pronunciamos mal, ¿no? pero así que, ¿cómo estás? Acá Virginia y Fernando te saludan, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bueno, no sé si hicimos bien la introducción, si pronunciamos bien. eh, bueno, esperemos que Eh, sí. en realidad, súper bien. Bien. Bueno, Hasta me bien. sorprendieron. Lo que Mi sorprende, nombre sí siempre causa... Ajá. lo que sorprende es lo bien que se te entiende a vos. Ajá, muchas gracias. Sí, Bien, es muy bien. que yo estoy casado con una chica ecuatoriana ya como 14 años, así que Ya aprendiste bien el toca. idioma, claro. Ajá, exacto. Itzi, quería preguntarte primero cómo llegaste ahí hasta Adamit y para que nos ubiques un poco, está en el norte, ¿no? En la frontera con Líbano. ¿Cómo es? Contanos un poquito. Ujú. Sí, sí, claro. O sea, Damit es un kibutz bastante pequeño, súper pequeño. Está como alrededor de 270 habitantes. El kibutz sabía ser como una vida, como una corporativa. Sabía llevar los valores del socialismo y toda la propiedad era compartida, pero ya no es, ya no es así. Ahora todo está privatizado, cada uno tiene su propiedad, pero mantuvieron la vida comunitaria, digamos. Entonces hay mucha actividad que se hace en la comunidad, actividad cultural, actividad para los niños. Es súper interesante. Tenemos una piscina, aunque es un lugar bien chiquito, tenemos todo aquí, todo nos llega. La única desventaja es que es como un poco aislados. Vivimos como en un tipo de montaña, y para hacer las compras, por ejemplo, tenemos que bajar con el auto, viajar unos 15 minutos al menos. Y bueno, pero la verdad estamos súper contentos porque para los niños es perfecto, súper, una vida súper cómoda, súper rica, con un montón de actividad, con un montón de amigos. Los niños pueden salir y caminar libremente en las calles, no hay muchos autos, no hay muchos riesgos para ellos, así que es una infancia súper, súper bacán. Para ubicarnos, ¿a cuánto está, digo, para que el argentino pueda entender, a cuánto está de Tel Aviv, de la capital de Israel? Ajá. Y vos decís, está en el norte, sería casi al límite con la frontera del Líbano, ¿es ahí para ubicarnos? Sí, sí. Bueno, Israel, para empezar, es un país bien pequeño, así que las distancias les va a sonar su audiencia muy cercanas, porque Israel es, si uno le puedo viajar del norte al sur en 6 horas. Así que es como, creo que es una provincia en Argentina, hasta Claro, menos. Sí, sí, claro. sí. Una provincia Sí, chiquita, sí. sí, es muy chiquito y eso es norte al sur. Está aún más chiquito cuando uno viaja del este al oeste, es como uno puede cruzar en 1 hora y media. Eh, Así que es súper pequeño, pero para nosotros es la distancia, si vivimos con otras proporciones, y para nosotros, por ejemplo, Tel Aviv es a 2 horas de viaje en auto, en carro. Hay un tren que llega cerca acá, también hace unas 2 horas, hora 42, porque para por todo lado. Pero para nosotros es mucho. O sea, uno para viajar 2 horas, si quiere trabajar en el centro, es un poco Es un montón, complicado. claro. Yo en realidad trabajaba en Tel Aviv antes de venir acá y también seguía trabajando
acá un tiempo, pero era en la época del COVID, así que trabajamos en un modelo híbrido que hacía como un día en la oficina o 2 días en la oficina y el resto de la semana trabajaba desde la casa. ¿Cómo es Ujú. un lugar así tan pequeño? Digo, ¿cómo es con la cuestión de educación, de salud? ¿Hasta dónde tienen que ir? ¿O ahí mismo se educan o tienen algún centro de salud? Claro, así, o sea, de educación tenemos aquí, como es, tienes la razón, es bien chiquito y así que escuela, por ejemplo, no tenemos acá, pero hay muchos otros kibutzes y pueblos pequeños alrededor, así que hay una escuela en un kibutz que es un poco más grande que esto. Y a esta escuela van todos los niños de los kibutzes menores y más pequeños, y hay como un bus que está completamente subsidiado por el Estado, que les recoge a los niños de todos los pueblos y los kibutzes y les lleva a la escuela y también de regreso les deja acá. Pero sí tenemos guarderías hasta los 6 años. Hay dos guarderías, una guardería de 3 a 6 años y otra guardería hasta los 3 años. Y, por ejemplo, mi hija menor, que tiene 4 años, va a esta guardería y me queda a 2 pasos de la casa. Es muy, muy cómodo y es bien íntimo en comparación al resto del país, que, por ejemplo, en la ciudad, en Tel Aviv, en Jerusalén, en Haifa, cuando los niños se van a las guarderías que son públicas, aquí la educación es bastante pública, o sea, desde los 3 años la educación es pública y es subsidiada, es supuestamente gratuita. Hay unos pagos de los que los padres y los papás tienen que hacer sobre algunas cosas adicionales como no sé, los viajes, la cultura, pero en general la educación es gratuita. Así que para comparar, en la ciudad, por ejemplo, van 30 niños a un grupo de guardería con una profesora y una asistente, y aquí son 15, o Claro, sea, la mitad. Y personalizado, el mismo número, claro, y es el mismo número de personal. claro, Así que sí, es un privilegio para nosotros, claro. por ejemplo. Y acerca de la salud, no tenemos acá servicios de salud en el kibutz, pero viajamos 15 minutos y se consigue los doctores, sí, doctor de familia, el pediatra, cosas así. Si quiere cosas un poco más elaboradas, doctores más como expertos en un área o la otra, toca viajar un poco más, media hora, a veces 45 minutos, pero sí, tienes razón, la salud está, digamos, de nivel un poco más bajo que en el centro del país. Y Pero sí, sí, sí. no, te quería preguntar porque siempre se habló de, por lo menos la mirada que tenemos de Argentina y de otros países, del milagro israelí, Ujú, ¿no? Como un país joven, con pocos recursos naturales, que terminó siendo pujante, con avances tecnológicos. ¿Cómo es la situación hoy? Porque digo, están envueltos el país en medio de una crisis, ¿no? Por esa reforma judicial que está ujú. dando vuelta ahí. ¿Cómo es el país hoy? ¿Cómo se vive? Digo, más allá de donde están ustedes, ¿cómo se vive en Ujú. general en el país? Claro, es una pregunta excelente. Sí, estás completamente al tanto con lo que pasa y es verdad, Israel está atravesando una etapa muy complicada ahora políticamente. Eh, y aparte de eso, mira, o sea, la política siempre creo que se demora en afectar el individuo en sí, así como que de manera inmediata. O sea, los manifestantes y la gente que sale a las calles para manifestar en contra de ese intento de revolución, se puede decir, de parte del gobierno actual. Esa gente está preocupada del futuro más que del presente.
Pero sí, en el presente la vida no ha cambiado tanto para nosotros, o sea, hay algunas cosas que son, digamos, complicadas. Por ejemplo, Israel sabe ser un país muy, muy caro para vivir. Los sueldos son buenos, pero en comparación a los gastos no son tan buenos. O sea, yo viví 4 años en Alemania, por ejemplo, y los sueldos en Alemania son parecidos, tal vez hasta un poco más altos, pero los costos de la vida son muchísimos, muchísimos más bajos. Y este lo hace un poco complicado para la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, vivir en el centro del país, en Tel Aviv o las ciudades satélites de Tel Aviv, que mucha gente ya no tiene otra opción, sino si quiere estar cerca de Tel Aviv, le toca vivir en una ciudad vecinos. Y ahí sí ya los precios van subiendo, es muy difícil comprar una casa en Israel hoy en día. Por ejemplo, solo por poner así un ejemplo, si uno quiere comprar un departamento de 2 habitaciones y una sala en Tel Aviv, hoy en día necesita 2 millones de shekels, que son alrededor de $500,000. O sea, es un montón. Muy caro, sí. Y sí, y los sueldos no son tan altos. Y la gasolina es cara, la comida es cara, o sea, hay problemas de monopolios en el área de las alimentaciones también. Pero por otro lado, eh, claro, o sea, hay un mercado laboral bien estable. Ahora otra vez las cosas están así, un cambio dramático, todo está así como en una turbulencia, se puede decir, ¿no? Pero en general hay un mercado laboral muy estable, uno puede conseguir trabajo bastante como fácilmente. Y ¿qué más les digo? O sea, por ejemplo, em, yo viví unos años en Ecuador y se me hacía muy, muy difícil vivir allá por el tema laboral, ¿no? Por incertidumbre, porque es súper difícil conseguir y mantenerse en un trabajo para mucho tiempo, porque siempre viene ese gobierno y decide una cosa y el otro va y todo cambia así de una manera tan dramática. Y aquí hay una estabilidad que te da, o sea, todavía yo creo que en Argentina, que es un poco parecido, que hay salud pública que todavía funciona y hay sistema de educación, cosas que por ejemplo en Ecuador no hay. Claro. O sea, hay, pero el nivel es muy, muy bajo. Entonces acá sí tienes algunos beneficios sociales, todavía hay sistema de salud muy buena, eh, y, y bueno, la educación que es gratuita, así que se vive, pero difícil, Claro. es difícil. Te quería Cada preguntar, año se hace más difícil. la Ujú. educación tiene nivel secundario, le decimos acá, no sé cómo le dicen, nivel superior o obligatorio, y digo, ¿qué Ujú. tan accesible es la universidad para los chicos? Digo, ¿también hay universidad pública? Ajá, sí, las universidades, pues, hay 5, si no me equivoco, 5 o 6 universidades públicas, y hay muchas universidades privadas que son Bien, mucho más caras también, claro. pero la gente que tiene los medios o sea, es más fácil también ser admitido a la universidad privada que a la universidad pública, Claro. naturalmente, ¿no? Entonces, pero la gente que quiere ser admitida y quiere estudiar en una universidad pública tiene que, eh, no sé, decir, trabajar tal vez un poco más duro con el tema de las notas en la escuela, con Claro, el tema de, hay aquí un examen psicométrico que es como para entrar a la universidad, claro. y de acuerdo a la demanda en cada programa, en cada área,
se hace, o sea, un tipo de promedio entre las notas y el psicométrico, y así se decide o se define qué uno puede estudiar. Bien. Pero claro, si uno tiene la plata y el dinero y también puede estudiar en las universidades públicas, y hay muchas escuelas profesionales también. Bueno, Sí, eso es es buena internacional. el nivel. En todos Ah, lados pasa lo mismo. El que ¿Perdón? tiene mucha plata, digo, puede elegir mucho más en todos Ujú, lados. ujú. Exacto. Sí, exactamente. O trabajar más duro, pero siempre también, para trabajar duro también uno necesita la disponibilidad y el dinero, o sea, es claro, Claro. es un ciclo vicioso, ¿no? Que si uno tiene el dinero, también normalmente tiene la plata, el tiempo para Claro. trabajar más duro claro, es así. Te, te- También acá es así. Ajá. Te quería consultar, porque Tel Aviv en esta época, en el verano, digamos, recibe muchos turistas, ¿no? Hay muchas fiestas, suelen decir que hay. Quería preguntarte cómo afectan los conflictos actuales a eso, a la llegada de turistas, y esta idea del conflicto, no sé si permanente con Cisjordania, la zona de Gaza. Digo, ¿eso afecta al país y al turismo, a la llegada de gente o no, o no tanto? O sea, me imagino que tiene alguna influencia constante, ¿no? Que no se la puede medir simplemente porque no sabemos cómo las cosas serían si las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Si no hubiera habido tanto conflicto a nuestro alrededor y por dentro, ¿no? Pero claro, supongo que Israel es un destino turístico bastante interesante por el tema de las religiones, por el tema de la historia, pero claro, o sea, la imagen de Israel como una zona de guerra constante, me imagino que psicológicamente le afecta a un montón de gente que quisiera visitar, pero teme que no sé, de las guerras. Pero Claro. ese es un poco, o sea, los medios de comunicación generan, pero no es digo como intencionalmente, ¿no? Pero los medios de comunicación funcionan así, que lo que te cuentan es cuando algo malo pasa, ¿no es cierto? No te cuentan cuando las cosas son normales o están en rutina. Entonces, la mayoría de la gente en el mundo está escuchando sobre Israel en contextos negativos, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Y, Claro, entonces esto afecta a un montón, me imagino. O sea, el potencial turístico del país es mucho más grande de lo que de verdad tiene. También por lo que dije anteriormente, que Israel es un país chiquito que se puede recorrer bastante rápido, ¿no? Entonces uno puede venir acá y en una semana ya ver todo, ¿no? Y además tenemos fronteras con Egipto y es una frontera que hay un acuerdo de paz entre los países, así que uno puede, y también Jordania, no Cisjordania para no confundir, Jordania el país, tenemos acuerdo de paz, así que uno puede recorrer tanto a Egipto, a Jordania, a Israel y hacer como un viaje súper, súper chévere. Y hay gente que lo hace, pero claro, o sea, en épocas de tensión y de guerra o vueltas de violencia, la gente, me imagino, salta a Israel y va, no sé, directo a Egipto o a Jordania. No es que allá es más seguro, ¿no? Porque es lo que empecé a desarrollar el punto que es, o sea, nosotros tenemos el imagen, o sea, la gente que vive fuera de Israel, afuera de Israel, en otros países tienen la imagen de que siempre pasa algo negativo porque eso es lo que están, pero el tema del seguro nacional es un poco diferente del seguro personal, ¿no?
O sea, me imagino que es mucho más peligroso caminar en la calle en Buenos Aires que en Tel Aviv, ¿no? En día a día. Tel Aviv es un país muy, muy seguro en términos de delincuencia, o que jamás te van a asaltar en la calle o te van a robar el teléfono. Estas cosas no pasan ni en Tel Aviv, ni en Jerusalén, ni en Haifa. O sea, el nivel de seguro personal aquí es súper, súper alto. Pero es verdad, de vez en cuando hay una amenaza constante de como que de guerra, de que se puede prender fuego por alguna frontera, o un atentado por algún, no sé, pero en la cotidianidad se le siente mucho menos que a la delincuencia o al crimen o no sé, al robo constante. O sea, Clarísimo, claro, no, tal Está cual. bien, es una... Es lo que, por ahí, el ejemplo que vos das de Buenos Aires es tal cual, y pasa en muchos, bueno, vos viviste en Ecuador, o sea que pasa en ajá, muchos países de Sudamérica, Latinoamérica, claro. eso de la inseguridad como una de las quejas y de los problemas que no podemos resolver acá. Así que... Vos decías que en una semana más o menos podías recorrer Israel. ¿Qué no debiéramos ah, perdernos como turistas, digamos, de conocer? y bueno, o sea, el país está dividido, digamos, en tres zonas: hay el norte, hay el centro y el sur. El sur es desierto. El centro del país es donde están como que la mayoría de los habitantes vive, y por ahí uno puede encontrar las ciudades céntricas, no sé, centrales de Israel, que es Tel Aviv, Jerusalén, eh, y más, un poco más al norte, a Haifa. Y la parte del norte donde vivo yo también es bastante interesante, con mucha montaña, mucho más verde todo el año. Hay en el invierno hasta hay un montón de rutas que uno puede hacer así, caminando en agua, en ríos, cascadas, cosas así. Y ahora, ser un poco más concreto, yo creo que un turista que viene a Israel debe visitar a Jerusalén, nada más por la Claro. historia, por la ciudad vieja. Es una ciudad muy bella, una ciudad bien interesante, también por el ambiente, como es un poco, o sea, es interesante sentir, ¿no? Un poco la tensión que hay en la ciudad, que es interesante, ¿no? Para la gente que le gusta un poco el suspense, ¿no? Y es interesante sentir un poco hasta el ambiente, que uno ve los ortodoxos judíos, que los ortodoxos islamistas, los árabes, los judíos, hay cristianos también, o sea, hay como toda la mezcla, toda la tensión, toda la vaina política está ahí. Pero la ciudad vieja en sí es muy bella. Así que recomiendo a la gente que considera un viaje a Israel no perder Jerusalén, a pesar digamos, de que es un poco más intenso Que vaya sin la prejuicios. visita. Claro, que vaya... Ajá, sí, hay que experimentarlo, ¿no? Es interesante. Y con Todo el plata, paquete. Y con plata. con dólares porque es Con- caro, ¿no? Me imagino, sí, sí, no, sí, 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 sí es caro. para el turista, digamos, encima Bueno, si vamos, lo llamamos y por ahí nos hace un lugarcito. claro, ¿no? Sí, sí, encantado. O sea, la cosa es que también, como en el Mediterráneo, no sé si usted tiene la imagen del Mediterráneo, pero es como en el Medio Oriente, digo, en el Medio Oriente uno tiene que aprender a regatear también los Cl- Claro. precios, las Nos cosas. encantaría eso. Nada, sí, El, arge- claro, no es nada es definitivo. Está bien. el argentino en eso Es especialista. es bastante, así que por ese lado no habría problema. Itzik, Sí, sí. te agradezco mucho estos minutos, la verdad que un panorama Muy interesante, completísimo. sí. Es como vos decís, hay una mirada obviamente
no sé si de la prensa en general, pero uno está sin dudas influenciado por las noticias que llegan, y es distinto muchas veces lo que uno vive o cómo siente desde ahí. Así que te agradecemos y la verdad que muy interesante todo lo que nos contás. Muchas gracias a ustedes y sí, les invito a visitarnos en Israel y llamarme si se animan a venir y lo vamos a recorrer juntos. Animarnos nos animamos. Lo que nos estaría costando un poco es juntar los dólares, pero Los, dale. los dólares del Recaudar el pasaje. dinero, claro. Un beso grande. Sí, en esto no les puedo ayudar, lamentablemente. Un abrazo. Un abrazo para vos. Que sigas bien. Chao, gracias. Chao. Que ustedes también. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Ahí pasaba Itzik Pasuelo desde Israel.